revisando algunas cuestiones esta mañana con alguna lectura de colegas muy interesantes que yo sigo, como Alejandra Sepúlveda, Entreleu, escribió en su Twitter: es feriado por la jura de la bandera argentina en el Valle de Genoa por parte de los pueblos originarios. Pero resulta que no hubo bandera y no hubo jura. Las comunidades originarias se ven agraviadas y los historiadores ya no saben cómo explicar que es un grave error histórico. Claro, y yo recordaba, y no sé cuánto puede tener esta grabación, capaz que tenga 5 años, o capaz que tenga más. Hoy voy a hablar todo de los colegas, de los colegas de aquí, del canal de Madin TV, hicieron, pero hace muchos años, a gente muy interesante del CEMPAT, qué sé yo, Chávez, Zurruil, Nelson Jones, registros que vienen diciendo lo mismo. Ahora digo, ¿hasta cuándo? Cada año, cada 3 de noviembre, escucharemos la misma campana. Por lo menos quiero escuchar a un historiador que me diga, bueno, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es la reparación, si es que cabe la palabra, de la cuestión? ¿Qué se puede hacer? ¿Quiénes pueden hacerlo? Pero escuchemos este audio, por favor. El día 3 de noviembre de cada año es feriado no laborable en el territorio de la provincia del Chubut, en conmemoración del día en que las tribus tehuelches y mapuches le juraron fidelidad y lealtad a orillas del arroyo Genoa a la bandera argentina, zona donde se encuentra actualmente la localidad de San Martín. En realidad lo que sabemos sobre los acontecimientos tienen que ver fundamentalmente por la crónica y por la etnografía de un viajero inglés, George Musters, y lo que nos dice es que en realidad lo que hubo fue un parlamento indígena entre lo que él caracteriza como tehuelches del norte y tehuelches del sur, y que en el marco de ese parlamento se enarboló la bandera de Buenos Aires, ni siquiera la bandera argentina. Esto está muy bien para pensarlo en relación a cómo en 1869 el Estado argentino estaba en plena conformación, en plena delimitación y en plenos procesos de negociación y conflicto con parcialidades indígenas del sur del país. De hecho, estas parcialidades que se juntan en ese día del 3 de noviembre lo que hacen es elegir a un líder, a un representante, para parlamentar a su vez con los indígenas del norte o con los indígenas de la gobernación indígena de las Manzanas liderada por Sayhueque. Entonces eligen a Casimiro Bihuá como líder para ir a ese parlamento, y en ese contexto es que enarbolan la bandera de Buenos Aires y por eso decide celebrarse como feriado. No implica ese enarbolamiento de la bandera un acto de sumisión o de reconocimiento de soberanía, sino que es parte también de la propia política indígena, y así como Musters dice que ellos, Casimiro, él y la gente que los acompañaba, enarbolan la bandera de Buenos Aires, la otra parcialidad que se encuentra en el episodio enarbola una tela blanca a modo de bandera. Es decir, lo que se está jugando ahí es mucho más un episodio interno de la política indígena, donde también juega la relación con el Estado. Es decir, Casimiro sí es un personaje importante porque ha tenido peso diplomático en la relación con los Estados nacionales. De hecho, había sido recibido por el presidente Mitre en 1864, hay algunas fotos de estudio famosas de esa época, pero es una sobreinterpretación lo que deriva en el feriado. Es decir, se le atribuyen desde una lectura del presente características que tienen que ver con cómo nos vemos a nosotros mismos ahora como sociedad, y con una, si se quiere, una voluntad de integración al relato de la nacional de la población indígena de la Patagonia, que es, extrapolando un poco con otros episodios, las lecturas históricas, y que derivan también en un feriado del 30 de abril, tienen mucho de lo mismo. Es decir, una invención de la tradición posterior y una resignificación del hecho que le deja poco del original y le pone mucho de la carga presente, de algo así como poner en el pasado lo que queremos ser o lo que algún sector de la sociedad quiere ser en el presente. La profesora de historia Nelson Jones destacó el valor de los pueblos originarios de la región, presencia y protagonismo
que fue desconsiderado por el gobierno central. Piedrabuena tuvo mucho que ver en los vínculos de la Argentina con la Patagonia y con los pueblos originarios, y también Piedrabuena le llevaba banderas argentinas que ellos, Orqueque y Biguá y demás, usaban y enarbolaban proclamando esa argentinidad mucho antes que el mismo Estado la proclamara, ¿no? Eso es lo que además es interesante, y cómo de a poco esa misma historia, pocos años después, borra ese protagonismo, y cómo nos está costando recuperar la palabra y el lugar de las poblaciones originarias, rescatar ese valor protagónico. Además, una cosa interesante es que ellos, después de largas discusiones, toman una decisión y llegan a un acuerdo que también es un acuerdo de alguna manera pacífico, de apertura, de aceptación de la realidad. Y una cosa que leí en estos días que me parecía muy interesante es que hay comunidades originarias en Comodoro que toman este día como un día de reflexión y un día para pensar, ¿no? Para pensarnos en este contexto patagónico y argentino, y qué podemos hacer para mejorar, para garantizar la paz, para garantizar el acuerdo, para garantizar el respeto de todos, y sobre todo el respeto a la diversidad y a la multiculturalidad. Este audio me lo regaló el entrevistado que tengo, ¿no? Me lo convidó hoy y lo quise tener como también hablar un poco de la cuestión, como un contexto. Qué lindo escuchar a Carlos Pérez Lindo, por favor. Bueno, y hablando de otros colegas, Jorge Arias me regaló un escrito brillante, extenso pero brillante, que se titula Entre la ignorancia histórica y la intencionalidad ideológica, la construcción de los relatos históricos. Daniel Leonidas Loncón, Cátedra Libre de Pueblos Originarios. Y en un punto, porque es tan extenso, que me quiero quedar en el segundo párrafo, o por lo menos subtítulo, donde dice nacionalidad de los pueblos originarios, y pone lupa en la Constitución de la Nación Argentina, desde 1994, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios, artículo 75, inciso 17. Sin embargo, se sigue insistiendo en la pretensión de otorgar nacionalidad a pueblos que habitan estos territorios miles de años antes de la conformación de los estados o como nación que somos. ¿Se van dando cuenta? Dice la Constitución 1994, reconocemos la preexistencia étnica, cultural, pero le pone como si fuera una tranquera, una raya, marca la cancha desde ahí para acá, y era desde ahí para allá, ¿no? Insiste en la pretensión de otorgar nacionalidad a pueblos que habitan estos territorios miles de años antes de la conformación de un Estado o nación como somos. En este berenjenal que uno dice, bueno, ¿todos los años va a ser así? ¿Todos los años será así? Me animé, tenía varias opciones, y elegí por alguien que valoro mucho su opinión, es como una palabra autorizada al respecto, científico, investigador, historiador, como el doctor Julio Besub. Doctor, ¿usted me escucha bien? Buenas tardes, ¿cómo está? Sí, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo está? Un gusto. Buenas tardes, seguí con mucha atención sus reflexiones y los distintos instrumentos de archivo que usted fue desplegando, ¿no? Primero la palabra de los profesores Matías Chávez, Marcos Urruil, Nelsillones, después esta otra referencia de Loncón que dio, todo muy interesante, ¿no? Y me quedo con su pregunta sobre si es necesario estar discutiendo todos los años lo mismo, ¿no es cierto? ¿Cuál es su mirada, doctor? Mi opinión es que las discusiones siempre son buenas cuando se dan marcos de integración y de reflexión, que en ese sentido no está mal.
estar discutiendo siempre lo mismo en la medida que esa discusión evoluciona, va cambiando y de algún modo no es siempre la misma discusión, la vamos dando sobre la base de premisas diferentes, contextos diferentes y problemáticas diferentes. Si nosotros nos remitimos al audio original de los profesores, los doctores Chávez y Zurruil, después la colega Nelcy Jones, aprovecho para mandarle un saludo de cumpleaños a Matías Chávez. Cómo no. En realidad el día 3 de noviembre el feriado provincial tendría que tener un complemento también y estar dedicado a uno de los grandes historiadores de nuestra provincia. Muy bien, bueno, pero al margen de la broma y del saludo, si uno escucha las posiciones desplegadas primero por Chávez y Zurruil y después por Nelcy Jones, uno encuentra que sin ser antagónicas están planteando cuestiones diferentes, ¿bien? O sea, son contrastantes, ¿bien? Se pueden perfectamente poner en diálogo, de hecho ellos lo hacen, pero están diciendo cosas diferentes. Comienzo por Nelcy Jones. Ella está hablando de tehuelches con una argentinidad incluso antes que el Estado, ¿bien? El problema es que la nacionalidad como tal es inseparable del fenómeno que representa el Estado-Nación moderno. La nación es algo así como la manifestación cultural y simbólica e identitaria de un sistema de orden y de autoridad, Correcto. que es el Estado, ni más ni menos que eso. Bien, entonces es como inseparable una cosa de la otra. Al mismo tiempo, esa afirmación también es contradictoria con lo que la propia Nelcy afirma cuando dice que los tehuelches de 1869, en cuya caravana participó el inglés Masters, deliberaron mucho, discutieron mucho y tomaron una decisión. Bien. Eso muestra que la decisión, cualquiera haya sido, incluida la posibilidad de ondear la bandera de Buenos Aires, como la denomina Masters, o la bandera argentina, la celeste y blanca, para decirlo rápido y pronto, es una decisión, es una toma de decisión política, ¿bien? Entonces no es un acto que está naturalizado en el origen de los tiempos. No es que por haber nacido de este lado de la cordillera, estas poblaciones tehuelches son constitutivas y genéticamente argentinas, preexistencia de la nación. No, su decisión de identificarse parte de una decisión política, ¿bien? De una decisión política que siempre es coyuntural, siempre es contextual y también a lo largo del tiempo ha sido cambiante. Es eso como para plantear el panorama. Con lo cual, si perdóneme sí. que necesito interrumpirlo para seguir aprendiendo yo de su relato ahora, que le agradezco tanto, doctor. Quiere decir que ignorancia histórica lo podemos ir descartando. A mí no me gusta hablar de ignorancia histórica porque eso supone que hay quienes somos depositarios del saber y de la verdad, cuando la única ventaja que tenemos en relación al común de los opinantes es que disponemos de herramientas técnicas y metodológicas para hacer otra clase de análisis. Sí, señor. También, aunque Musters es una fuente más que conocida, incluso por el público ilustrado en general, no necesariamente por los historiadores académicos o por la antropología, está disponible, circula ampliamente. De hecho, toda la construcción en torno al izamiento de la bandera viene de ahí, emana de esa fuente, que ahora nos vamos a tomar el tiempo, si usted me lo permite, de leer un parrafito. Por supuesto. Pero la diferencia es esa. Historiadores o antropólogos profesionales, inserto en contexto universitario, académico o de organismos científicos como es el CONICET, disponemos de otro background en materia de metodología y de gimnasia de discusión sobre estas problemáticas que no son exclusivamente argentinas, ni chilenas, ni mapuche, ni tehuelche, ni sudamericanas. No. Si usted revisa libros de historia escritos en cualquier lugar del mundo, durante los últimos 70 años va a encontrar cantidad de títulos que empiezan más o menos de la misma manera. La invención de, estoy mirando uno en mi biblioteca, The Making of South Africa. O sea, la idea de que la construcción de Sudáfrica como nación es el resultado de un proceso, ¿ven? No es algo que estaba ahí
delimitado en las rocas, en las piedras, en los límites que trazan los ríos. ¿Me entiende? Sí, claro. O sea, el proceso de construcción del Estado-Nación moderno valga la redundancia, es moderno y es localizable de la Revolución Francesa para acá. Ese proceso está inundado como sistema de legitimidad. Doctor, sí. Ese proceso al que usted alude, poniéndolo en los tiempos modernos que corren, entonces, puede estar impregnado de ideologías, con lo cual, a ver, sí, con lo cual digo, a cierto sector o grupo le conviene que estos cada año sigamos reflexionando lo mismo, sobre todo. Pero la ideología no es necesariamente una mala palabra, bien, no hay una relación directa entre ideología y conveniencia. Entiendo. O manipulación política. Si uno va a la definición, una ideología es una visión del mundo, bien, un sistema de ideas, una manera de percibir la realidad histórica, presente, actual, natural, sociológica, etcétera, etcétera. Siempre hay ideología, ¿bien? Sí. Siempre hay ideología. Sí, claro. Lo que hay que tener en claro, lo que hay que identificar es algo a lo que alude muy bien en el primer testimonio que usted recuperó, que es del año 2018 en realidad. 2018. Marcos Urruil ahí habla él está hablando de usos del pasado, ¿no? Como una especie de sobredeterminación del presente sobre la interpretación del pasado. Bien, esto es muy sencillo, es cualquier experiencia histórica o cualquier recuerdo o cualquier memoria histórica se experimenta desde un presente, bien, y se la organiza y se la reconstruye con la agenda de problemas de ese presente. ¿Bien? Entonces se deposita en el pasado visiones, actitudes, tomas de decisiones que en realidad son el resultado de nuestra elaboración y nuestra interpretación posterior. No estoy diciendo con esto que no haya habido pasado. Pero por ejemplo, un error histórico, no, tampoco. No, lo que estoy hablando es la atribución de determinadas motivaciones que se terminan convirtiendo en lo que los historiadores llamamos mitos de origen. Ajá. Bien, sí. Le doy un ejemplo lindo. Eric Hobsbawm, el gran historiador británico, marxista británico del siglo XX, ¿no? El gran historiador de las revoluciones, sí. Las revoluciones burguesas, la revolución industrial, las revoluciones del siglo XIX y también las revoluciones del temprano siglo XX. Él anota una paginita en uno de sus libros en relación nunca lo sé decir correctamente, el nombre del festival de poesía recitado galés, el Eisteddfod. ¿Lo dije bien? Eisteddfod, ahí está, el Eisteddfod. Sí, sí. Bueno, él anota una paginita sobre el Eisteddfod en Gales, no el Eisteddfod de los galenses nuestros patagónicos, sino y muestra cómo es una construcción del siglo XIX. Bien, en el marco de los procesos emancipatorios nacionales de los galeses en relación al resto de Gran Bretaña, o al colonialismo que Gran Bretaña y el Reino Unido ejercía sobre el país de Gales. Sí. Bien, entonces, ¿cómo van ahí y construyen una tradición mítica en relación a los celtas y los druidas y etcétera, etcétera, que es una invención, pero no deja de ser una bonita página y no deja de ser legítimo, porque es natural que los pueblos en sus luchas, en sus conflictos, elaboren esas visiones. ¿Bien? A veces los historiadores, y este es nuestro problema, y quizás este es el problema, digamos, del enfoque que plantearon los amigos Zurruil y Chávez, es que a veces pecamos de aguafiesta, ¿no? Como que nos pasamos de rosca, ¿bien? Somos como ese médico que a su paciente le da demasiada información en relación a la verdad de sus análisis clínicos. Me dice, alcanza con decirle, hace dieta y trata de bajar los triglicéridos, no espantarlo, ¿me entiendes? Entonces, a veces los historiadores hacemos de aguafiesta. Entonces, eso puede traducirse en cuestiones que son leídas socialmente como gestos de cancelación. Y ahora estos amargos vienen a decir que no tiene que haber feriado. ¿Y por qué? Si el feriado surge de una motivación genuina, intercultural, como estaba planteando en el Sillones.
¿Me sigue? Sí, Entonces, pero lo que yo digo, no hay un dolo para los pueblos originarios que se repitan episodios cada 3 de noviembre. Bueno, ahí hay otro problema, ¿no es cierto? Ahí hay otro problema que hay que entrar a desbrozar mejor. Si uno va al meollo del problema de la interpretación en versión Nelson Jones, que es muy difundida, uno está diciendo, bueno, pero ella dice, ¿no? Por un lado dice argentinidad al palo desde siempre, por el otro lado dice ellos tomaron su deliberación o hicieron su discusión. Y esa discusión, y lo dice, quizás me gustaría volver a escuchar el fragmento, dice algo así como que esa decisión fue que ellos eran conscientes que el contexto y tenían que buscar una solución pacífica y etcétera, etcétera. Todo eso es un eufemismo, con todo el respeto, el cariño que tengo por Nelson y el respeto de su planteo. Claro. Eso es un eufemismo, que digamos lo que eso está pasando por alto es que si la Patagonia y el territorio tehuelche y mapuche del siglo XIX hoy es parte de la Argentina o de Chile, es por el resultado del proceso de expansión de ambos Estados-naciones. Es por el resultado de invasiones. ¿Bien? Es por el resultado de campañas militares de exterminio que muchos colegas con autoridad se atreven a denominar genocidio. Sí. ¿Me entiende? Sí, lo entiendo. Entonces ahí sí hay un problema. Entonces ahí está la otra lectura, ¿no? Esto que usted, cuando me invitó a conversar, me envió un posteo de Alejandra Sepúlveda, que es colega de ambos, es colega suya, excelente periodista, pero también es profesora de historia, fue alumna mía en Trelew, fue alumna mía, habla con conocimiento de causa, pero ella ahí habla de agravio, ¿bien? Entonces, sin ánimo de discutir con ella, fíjese lo complejo de la situación, que convive el gesto o la buena intención que podríamos decir paternal de celebrar entre todos y todas los chubutenses nuestra común pertenencia a la Argentina y al mismo tiempo estar borrando los efectos de un genocidio, ¿me entiende? Claro. Como el mismo gesto paternal, bien intencionado o maternal, de interculturalidad también incluye el borramiento de otras perspectivas, ¿no? Y aquí está el desafío. Y yo, cuando usted me hizo la invitación esta mañana, le contesté enseguida, porque justo me quedó pendiente de la jornada laboral de ayer revisar un borrador de acta acuerdo entre nuestro Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas del CENPAT y el querido Centro de Estudios Históricos de la ciudad de Puerto Madryn, del cual muchos y muchas de nosotros, de los que trabajamos en el CONICET, hemos formado parte o hemos venido interactuando desde hace más de 20 años. Tal cual. ¿Bien? Yo recuerdo que incluso antes de mudarme desde Buenos Aires a Puerto Madryn en el año 2000, una de las primeras cosas que hice fue participar de una reunión del Centro de Estudios Históricos de la ciudad. ¡Qué maravilla! Donde se encuentran muy bien el espacio académico con el espacio más amplio de personas interesadas en el pasado regional. Tal cual, coincido. Entonces, lo que se me ocurrió, que como forma, no de zanjar y decir, bueno, demos por terminada esta discusión del 3 de noviembre una buena vez por todas, sino de poner el debate en otro nivel, sería una oportunidad excelente llamar antes del 3 de noviembre de 2024 a una especie de congresito, encuentro, mesa de trabajo, lo que fuere, entre todos los actores y actrices involucrados e interesados en esta temática. En primer lugar, las comunidades, las LOF, Mapuche, Tehuelche, Mapuche, Gunacune, Pampa. En segundo lugar, los departamentos de historia de nuestra Universidad Nacional de la Patagonia, de Trelew y de Comodoro Rivadavia, el Centro de Estudios Históricos de nuestra ciudad, las organizaciones equivalentes de otras ciudades de la provincia. CENPAT, el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales, el Instituto de Estudios Históricos y Sociales, dependiente de la Facultad de Humanidades. Permítame, doctor, hombres y mujeres de la democracia con responsabilidad que el pueblo les otorgó
Mire que justo esto que usted plantea ahora que estamos a 12 días, 13 días de votar, tal ¿no es cierto? cual, el 10 va a haber un montón de intendentes nuevos, gobernadores, entonces, presidentes, bueno, la democracia actual que reflexione junto a todos. Las autoridades locales y municipales y provinciales, el instituto, la Dirección de Asuntos Indígenas de la provincia de Chubut, que depende de la Subsecretaría de Cultura, comunicadores y prensa, y todo aquel que tenga ganas de decir algo en relación a esta temática. En primer lugar, pueblos originarios, personas pertenecientes a los pueblos, identificadas con los pueblos originarios, y discutir los distintos aspectos de esto, ¿no? Porque a lo mejor no se trata de cancelar el feriado ilusorio, bien, que tenemos, sino de ponerlo en otra dimensión, que sea la oportunidad para otra cosa, ¿entiende? Lo mismo podríamos hacer en relación al 30 de abril y el día del plebiscito de la colonia galesa en el Valle 16 de octubre, en relación a si pertenecer a la Argentina o Chile, que también dicen los colegas refinados que se han dedicado a estudiar el tema con fuentes en la mano, que el plebiscito como tal nunca sucedió, bien. Porque incluso los procesos de toma de decisión comunitaria al interior de la colonia galesa y sus conversaciones con autoridades o representantes del gobierno nacional, como era la Comisión de Límites con Chile, era de un carácter diferente. Bueno, ¿no? ahí hubo una participación de un increíble Perito Moreno que puso la balanza inteligentemente, no voy a decir picaramente porque no cabe el término, creo que astutamente del lado de acá. Bueno, no podemos celebrar picardías, ¿no es cierto? No, es cierto, qué bueno que lo diga. Usted recordará que el año pasado inauguramos la muestra sobre Juan Moretó, que fue un francés, ingeniero en minas, colaborador del Perito, integrante de la Comisión de Límites, y que también el año pasado publicamos un bonito, lo puedo decir con orgullo, libro catálogo mostrando los documentos y el instrumental científico de época que recibimos en donación de las familias del ingeniero, los descendientes del ingeniero Moretó. Esa documentación, esas fotografías, donde se ve a los integrantes de la Comisión de Límites siendo recibidos en los toldos de Canquel y Sacamata en Génova, que acabamos de inaugurar un mural en el predio del CEMPAT, representando o transliterando artísticamente una de esas fotografías del año 1896, nos informa un montón sobre cómo se construyó el límite, y una de las conclusiones que surge de ahí es que si Argentina y Chubut llegan hasta donde llega, fue gracias a redes de poblaciones y de jefes y de hombres prominentes, no solamente tehuelche, sino también Pámpago, Nacuna y Mapuche, con el Estado argentino, que hicieron que ese límite llegara hasta ahí. Por eso le digo que, si bien uno debe situar esta cuestión de que el origen no es un mito, no es una esencia nacional que está desde siempre impresa en las rocas y en la geografía o en los genes de la población, pero que lo que sí operan es una serie de tomas de decisiones en función de esa dirección. Entonces me parece que esto sería genial, y ya que está, tomamos el compromiso recíproco, si quiere lo convocamos juntos, con algunos meses de anticipación para el año que viene, para darnos un espacio de debate, donde en primer lugar la voz cantante la van a traer las comunidades, ¿no? Entonces ahí vamos a poderle ponerle límites al agravio, ponerle límite al paternalismo, y identificar si tiene sentido o no mantener este feriado, si se lo puede transformar. Yo le recuerdo que en una época, el 28 de julio, se celebraba como el Día del Desembarco. Y porque en febrero... Hace varios años se elaboró una fórmula más elaborada, que no recuerdo exactamente cómo es, que habla del encuentro de culturas, etcétera, etcétera, ¿no? Con una fecha originaria que estaba en febrero. Claro, si quiere leemos un parrafito, pues, porque toda esta historia de la bandera viene de George Chatsworth Masters,
que para la audiencia que no lo conoce fue un marino de la Real Marina Británica que en el año 1869 desembarcó en Punta Arenas, procedente de las Islas Malvinas, y que hizo un largo viaje con una caravana encabezada por los caciques Casimiro y Orqueque desde Punta Arenas, que era un enclave chileno ya en aquel entonces, en el estrecho de Magallanes, hasta Carmen de Patagones, que era el principal enclave bonaerense o argentino, tal cual, hacia 1870, que es cuando llegan después de 13 meses de viaje. 13 meses de viaje que fueron en lo fundamental, una caravana comercial y al mismo tiempo que tenía propósitos de negociación política entre distintas jefaturas o distintas naciones indígenas. Tehuelches, los llamados Tehuelches del Norte, Pampa o Gununacune, y mapuches manzaneros de las provincias de Río Negro y la provincia del Neuquén, bien, donde toman una serie de decisiones, donde en más de una ocasión hay conflictos y también conflictos armados al interior de estos distintos grupos, y que llegan a un gran parlamento en el país de las manzanas del Saihueque, donde deciden no alinearse con Calfucura y no malonear Carmen de Patagones, porque están interesados en la continuidad de los pactos con el Estado de Buenos Aires, con el Estado argentino, y en la continuidad de las raciones, que eran lo fundamental, entregas periódicas de ganado, a cambio de la cesión de control territorial. Bien, entonces, en ese marco, cuando la caravana se traslada desde Génova hacia Tequel, Musters escribe lo siguiente: las dos partes, está hablando en lo fundamental de los tehuelches sureños del sur del río Santa Cruz que él venía acompañando, y los llamados tehuelches del norte, serían los Gununacune, los que tenían territorialidad en Chubut hasta el Río Negro. Las dos partes, con todas sus armas, con sus mejores ropas y montadas en sus mejores caballos, formaron en líneas opuestas. Los indios del norte tenían una figura más animada, ostentaban camisas de franela, ponchos y una profusión de espuelas de plata y riendas ornamentadas. Los jefes recorrían la línea de arriba abajo, formándola y arengando a sus hombres, que sostenían un grito continuo de guap, guap, guap. Casi caí en la formación como soldado raso, ahí habla Masters de sí mismo, ¿no? Sí. Aunque Casimiro había tratado de inducirme a que hiciera de capitanejo, esto es, de oficial de una partida. Veamos qué interesante, ¿no? El tehuelche le está pidiendo a un oficial de la Marina Británica, muy valorado, entre otras cosas, por sus dotes como combatiente y porque disponía de armas de fuego, que sea jefe de una de las columnas. Por nuestra parte, se desplegó orgullosamente la bandera de Buenos Aires, mientras los del norte hacían flamear una tela blanca. La bandera de Buenos Aires aquí puede decir un montón de cosas. Puede decir la bandera celeste y blanca, seguramente, de la República Argentina. Puede significar que Musters está identificando a la República Argentina con Buenos Aires, bien, lo que en poesía se llama la metonimia, ¿no? Tomar la parte por el todo, es decir, Buenos Aires por toda la nación. O también puede mostrar que la República Argentina era un resultado relativamente joven. Claro. Estamos hablando de 1869 y si uno tiene que atenerse a los papeles, es en 1862, después de la batalla de Pavón, donde el Estado de Buenos Aires vence a la Confederación Argentina con sede en Paraná, cuando podemos decir que hay momento cero o momento inaugural de la República Argentina tal como la conocemos. Tal cual, ¿bien? Tal cual. Entonces, como eso es muy reciente, es probable que Musters siga con esa división entre Estados, Buenos Aires por un lado, la Confederación por el otro, operando en su cabeza. Mientras que los del norte hacían flamear una tela blanca. ¿Cuál es la diferencia entre el orgullo con el cual Musters dice que estos tehuelches del sur ondean la bandera argentina con el trapo blanco? Significa que el orgullo está mostrando que ellos están mostrando que tienen un nivel de pacto y acuerdo con las autoridades de Buenos Aires y por lo tanto con las autoridades argentinas. Así el color hubiese sido otro incluso.
La actitud, no, seguramente si él está diciendo la bandera de Buenos Aires, para aquel entonces ya estaba bien consolidada la celeste y blanca, o la azul, un poco más intenso que la blanca. Lo que sí importa es que Casimiro, que es el jefe junto con Orqueque de esta caravana que viaja desde Punta Arenas, así como recibía banderas por parte de Argentina, uniforme argentino, y paga muy irregular por integrar las guardias nacionales, o sea, algo así como la milicia, que también se sumaba al ejército de línea, así como lo recibía en Argentina, también lo recibía en Punta Arenas, Chile. Casimiro y Tehuelche eran actores políticos autónomos para aquel entonces, que tomaban sus propias decisiones. Estos tehuelches del río Santa Cruz eran una nación como tal, ¿me sigue? Y seguían su propia política y negociaban también con los británicos de las Islas Malvinas, al punto que Casimiro entrega a su hijo Sam Slick y a otro de sus hijos a los misioneros de una iglesia anglicana, cuyo obispado tenía sede en la isla de Keppel y las Malvinas. Se los entrega para que los eduque, y al mismo tiempo no es solamente educación, lo que está buscando al entregar a lo que él más valora, que son sus hijos, es la construcción de vínculos políticos diplomáticos con distintas autoridades. Sí, claro. No hay argentinidad al palo acá. Lo que hay es un proceso de construcción y de toma de decisión. Ahora bien, doctor... Con lo cual, resumiendo, ni Zurril, ni Chávez, ni Nelson Jones están completamente errados, ni tampoco tienen la completa razón en la discusión con la otra visión de la perspectiva. Son visiones complementarias que pueden ser puestas en diálogo para evitar que estemos siempre discutiendo lo mismo. Yo quiero en este punto agradecerle cuando yo lo voy a comparar con un poco con el fútbol, ¿no? Cuando me dice que sí, que va a hablar Julio Besú, que lo puedo llamar, yo digo, bueno, tengo el equipo en la cancha, este equipo hace jueguito, es la selección argentina con Messi y todo, tenemos que sentarnos a mirar un show y esperar en qué momento pueden venir los goles, nada más. Era la presencia de Julio. Y fue más allá, Julio. Esto es goleada. Abre la cabeza y piensa y dice, esta charla, que en una universidad sería una charla de lujo, agradezco que sea gratuita por radio, la radio del pueblo, porque además dice, en democracia, en los tiempos que corren, deberíamos sentarnos a rediscutir, repensar, ponernos un cachito en el ánimo de las personas aquellas para que no se repita, pero resulta que no hubo bandera, no hubo jura, para que no se repita cada 3 de noviembre cosas así. La democracia puede y tiene herramientas que caiga bien a todos los sectores, pueblos originarios o no, al extranjero, al patagónico, al argentino, al chileno. La democracia puede tener, no sé cómo llamarlo, ayúdeme usted, doctor, pero una gran oportunidad de que cada 3 de noviembre podamos estar charlando de otra manera del mismo tema. Sí, además hay algo que es importante, ¿no? Porque una cosa si el debate queda circunscrito al debate propiamente académico entre especialistas, y otra es si el debate social y público más amplio corre por otro terreno. Entonces, tal cual. Incluido el de la política política bien entendida, sí, ¿no? Claro, el de la gestión, claro. El de la administración del Estado, el de la controversia saludable de ideas. Entonces es bueno que se alimenten mejor esas dos visiones del mundo, ¿no? De ahí va a surgir algo superador, porque seguramente, bueno, y esto conecta directamente con el problema de los 40 años de democracia, van a volver o ya están dando vuelta los discursos belicistas en el aire, ¿no? Las atribuciones de odio, de que los mapuches son chilenos y que no son argentinos, y la falta de capacidad de escucha, de comprensión de la historia, de cuáles son las intenciones y las motivaciones que movilizan a los colectivos sociales en una dirección o en otra, ¿no? Entonces, la manera en la que discutimos sobre el pasado también habla mucho sobre cómo intervenimos en el presente y Doctor, cómo lo modelamos para vivir mejor, ¿no es cierto?
Ha sido un lujo y un honor tenerlo en el comienzo del programa de hoy. Le agradezco enormemente su gentileza para con nosotros. No, por favor. Nada, gracias. Todo eso que dijo de Messi, todo eso corre por cuenta por usted. Ya los chicos están grandes y bueno, ese audio que usted pasó es extraordinario y está muy bien explicado. Sí. Hace unos meses colaboramos con el Instituto Nacional de la Música a publicar un hermoso cancionero y obra de artista patagónico santacruceño Hugo Jiménez Agüero, donde justamente Matías Chávez interviene en un artículo a propósito de la figura de Casimiro, que fue tema de una de los grandes himnos de Hugo Jiménez Agüero. Doctor, un honor tenerlo este buen rato acá. Bueno, gracias a usted, Roberto, y bueno, disponibles como siempre. Gracias. Quedamos comprometidos para armar ese si Dios quiere, así será. Antes del 3 de noviembre de 2024. Acá quedamos a la orden, doctor. ¿Cómo no? Muy amable. Hasta chao. cada momento. El doctor Julio Besub, a propósito de este feriado provincial, 3 de noviembre ahora.